La noche del 14 de marzo de 1983 cambiaría para siempre la vida de decenas de familias en Veracruz. El puerto vivía tiempos difíciles, con la crisis económica golpeando duramente a los trabajadores portuarios y a los pequeños comerciantes del centro histórico. Pero nadie imaginaba que esa madrugada, cuando el viento del Golfo soplaba con fuerza inusual, un hombre conocido solo como El Zorro volvería a sembrar el terror en las calles empedradas de la ciudad colonial. Había pasado casi una década desde su último golpe, y muchos creían que era solo una leyenda urbana, un fantasma del pasado. Se equivocaban. El Banco Nacional de Comercio Exterior, ubicado en la esquina de la Avenida Independencia con Morelos, era un edificio de 3 pisos con fachada de cantera gris que había resistido huracanes y revoluciones. Esa noche, 5 empleados trabajaban en el turno nocturno, preparando la liquidación de cuentas para el cierre trimestral. Entre ellos estaba Mariana Velázquez, una mujer de 32 años, madre soltera de 2 niños, que llevaba 8 años trabajando como contadora en la institución. Su vida había sido dura pero digna, criando sola a sus hijos después de que su esposo la abandonara para irse con otra mujer a Tampico. Mariana era conocida por su dedicación al trabajo y por llegar siempre temprano, incluso en los turnos nocturnos que nadie quería. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias impactantes. Junto a Mariana trabajaba Roberto Guzmán, el vigilante de seguridad de 55 años, un exmarino mercante que había visto medio mundo antes de establecerse en Veracruz. Roberto tenía 4 hijos ya adultos y estaba a punto de jubilarse en 6 meses. Ese turno nocturno era uno de sus últimos antes de retirarse y finalmente disfrutar de la pensión que tanto había esperado. También estaban presentes Claudia Ramírez, una joven cajera de 24 años, recién casada, apenas con 3 meses de matrimonio. Ernesto Campos, el subdirector de 48 años, padre de 5 hijos y con 22 años de antigüedad en el banco, y Tomás Ibarra, un contador junior de 28 años que soñaba con ahorrar suficiente dinero para abrir su propio despacho contable. A las 2:37 de la madrugada, según el reloj marcador que quedó detenido por el impacto de una bala, todo comenzó. Las luces del banco parpadearon 3 veces antes de apagarse por completo. Roberto Guzmán, siguiendo el protocolo de seguridad, se dirigió inmediatamente al sótano donde estaba el generador de emergencia. Nunca regresó. 15 minutos después, cuando Mariana comenzaba a preocuparse por la ausencia del vigilante, escuchó un ruido metálico proveniente de la bóveda principal. Era imposible, pensó. La bóveda tenía un sistema de seguridad de última generación, instalado apenas 2 años atrás por una empresa estadounidense especializada en sistemas bancarios. Pero el Zorro había planeado cada detalle con precisión quirúrgica. Durante los siguientes 45 minutos, lo que sucedió en el interior del banco se convertiría en el material de las peores pesadillas para los sobrevivientes. Cuando Mariana y Claudia intentaron usar el teléfono para pedir ayuda, descubrieron que todas las líneas habían sido cortadas. Las ventanas estaban bloqueadas desde afuera con placas de metal soldadas a los marcos. Estaban atrapados, y el terror apenas comenzaba. El primer disparo resonó como un trueno en el silencio de la noche. Ernesto Campos cayó al suelo, agarrándose el hombro derecho mientras la sangre brotaba entre sus dedos. Había intentado activar la alarma silenciosa, un botón rojo escondido debajo del mostrador principal, pero alguien lo había visto.
Esa persona vestía completamente de negro, con un pasamontañas que cubría su rostro excepto por los ojos, dos pozos oscuros sin expresión alguna. En la espalda de su chaqueta, bordado con hilo dorado, había la figura de un zorro saltando. Era él, el fantasma que había atormentado a Veracruz en los años 70. Claudia Ramírez gritó, un grito agudo que perforó la noche y que los vecinos del edificio contiguo recordarían durante años. Pero nadie llamó a la policía de inmediato. En aquella época, en aquel barrio, la gente había aprendido que meterse en asuntos que no les concernían podía ser peligroso. Además, los gritos y ruidos extraños no eran infrecuentes en el puerto durante las madrugadas. El zorro lo sabía. Lo había calculado todo. Mariana Velázquez, temblando pero intentando mantener la calma, se arrodilló junto a Ernesto para presionar la herida con su suéter azul de lana. La sangre era tibia y pegajosa, empapando rápidamente la tela. Ernesto gemía, su rostro pálido bajo las tenues luces de emergencia que finalmente se habían encendido, proyectando sombras danzantes en las paredes de mármol del banco. Tomás Ibarra, paralizado por el pánico en una esquina, observaba la escena sin poder moverse, con lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces aparecieron dos figuras más, también enmascaradas, arrastrando el cuerpo inconsciente de Roberto Guzmán. El vigilante tenía un golpe severo en la cabeza, y su sangre dejaba un rastro oscuro en el piso de losetas blancas. Lo arrojaron sin ceremonia junto a una columna. Mariana sintió que el corazón se le detenía. Roberto era su amigo. Habían compartido cientos de turnos nocturnos, conversaciones sobre sus hijos, sus sueños, sus miedos. Verlo así, como un saco de papas, la llenó de una rabia impotente. El zorro habló por primera vez. Su voz era ronca, deliberadamente distorsionada, pero había algo extrañamente educado en su tono. Nadie más saldrá herido si cooperan. Solo queremos lo que hay en la bóveda. Dense la vuelta, miren la pared, y en 30 minutos esto habrá terminado. Pero todos sabían que esas palabras eran mentiras. Los asaltos bancarios rara vez terminaban sin víctimas mortales. Las estadísticas que Mariana había leído en el periódico eran claras. En México, durante los últimos 3 años, el 70% de los asaltos a bancos resultaban en al menos una muerte. Los siguientes minutos se estiraron como horas. El sonido de las herramientas eléctricas perforando la bóveda era ensordecedor, una sinfonía mecánica de destrucción. Mariana, Claudia y Tomás permanecían con las manos en la nuca, mirando la pared, mientras Ernesto perdía cada vez más sangre. El subdirector necesitaba atención médica urgente, pero el zorro y sus cómplices ignoraban sus gemidos de dolor. A las 3:40 de la madrugada, la bóveda finalmente cedió. El sonido del metal siendo arrancado de sus bisagras fue como el rugido de una bestia moribunda. Cuando las autoridades finalmente llegaron, 2 horas después del atraco, encontraron una escena de caos. Roberto Guzmán había muerto desangrado por una herida en la arteria femoral que nadie había notado en la oscuridad. Ernesto Campos estaba en estado crítico, luchando por su vida en el hospital regional. Los otros 3 sobrevivientes estaban en shock, incapaces de articular frases coherentes. El zorro y sus cómplices habían desaparecido con más de 8 millones de pesos, el equivalente a casi $500,000 en aquella época, una fortuna que representaba el sueldo de 100 años para un trabajador promedio veracruzano. Pero el dinero era solo parte de la historia. Lo que realmente destrozó a las familias fue la pérdida irreparable. La viuda de Roberto Guzmán, Dolores, quedó sumida en una depresión profunda de la que nunca se recuperaría completamente.
Sus hijos, ya adultos, tuvieron que sostener económicamente el hogar porque la pensión de Roberto aún no había sido procesada. Mariana Velázquez dejó de dormir por las noches, atormentada por pesadillas en las que veía el rostro ensangrentado de su amigo. Sus dos hijos pequeños, de 8 y 10 años, no entendían por qué mamá lloraba tanto, por qué ya no sonreía como antes. La investigación policial comenzó esa misma madrugada, liderada por el comandante Arturo Salinas, un hombre de 42 años, con 20 años de experiencia en la Policía Judicial del Estado. Salinas había investigado docenas de casos violentos, pero algo en este asalto le parecía diferente, más personal. El zorro había dejado su firma, literalmente bordada en su ropa, como si quisiera que supieran quién era. Era una provocación, un desafío directo a las autoridades. Y Salinas no era hombre que rechazara desafíos. Los primeros días de la investigación revelaron detalles perturbadores. Las cámaras de seguridad del banco habían sido desactivadas exactamente 30 segundos antes del corte de luz, lo que indicaba conocimiento interno del sistema. Alguien dentro del banco, o alguien muy cercano a alguien dentro, había proporcionado información crucial. Esta revelación causó tensión entre los empleados sobrevivientes. ¿Quién había traicionado al banco? ¿Quién era responsable de la muerte de Roberto? Mariana Velázquez se convirtió involuntariamente en una de las principales sospechosas. Ella conocía los códigos de acceso, los horarios de los turnos, las rutinas de seguridad. Pero el comandante Salinas, después de interrogarla durante 6 horas continuas, concluyó que era imposible que estuviera involucrada. El terror en sus ojos era genuino, el trauma demasiado real. Además, Mariana había intentado salvar a Ernesto arriesgando su propia vida. Ningún cómplice haría eso. La atención se volcó entonces hacia los antiguos empleados despedidos en los últimos 2 años. El banco había realizado una reestructuración dolorosa en 1981, dejando a 17 personas sin trabajo en medio de la crisis económica. Entre ellos estaba un ingeniero de sistemas llamado Gerardo Montoya, quien había sido despedido por supuestas irregularidades en el manejo de información confidencial. Montoya había amenazado públicamente al director del banco, jurando que algún día se arrepentiría. Pero cuando los investigadores lo localizaron en su casa de Boca del Río, descubrieron que Gerardo había muerto 6 meses atrás en un accidente automovilístico. Otro callejón sin salida. Mientras tanto, en el hospital, Ernesto Campos luchaba por sobrevivir. La bala había perforado su pulmón derecho y astillado 2 costillas. Los médicos le dieron 50% de probabilidades de sobrevivir las primeras 48 horas. Su esposa, Patricia, no se movió de su lado, rezando el rosario una y otra vez, sus manos arrugadas aferradas a las cuentas de madera como si fueran su único salvavidas. Sus 5 hijos, edades entre 14 y 25 años, se turnaban para estar con su padre, hablándole aunque él no pudiera responder, contándole historias de la familia, recordándole que debía quedarse, que lo necesitaban. Al tercer día, Ernesto finalmente abrió los ojos. Su primera palabra fue zorro. Su segunda palabra fue amor. Los investigadores, que habían estado esperando ese momento, se acercaron inmediatamente con sus libretas y grabadoras. Pero Ernesto estaba demasiado débil. Sus palabras eran fragmentadas, confusas. Hablaba de una mujer, de una fotografía, de algo que había visto pero no había comprendido en el momento. Los médicos ordenaron a los policías salir de la habitación. El paciente necesitaba descanso, no interrogatorios. Las semanas pasaron. El caso comenzó a enfriarse.
El comandante Salinas trabajaba 18 horas diarias, revisando cada pista, cada testimonio, cada fotografía de la escena del crimen. Su esposa, Elena, le rogaba que descansara, que volviera a casa, que pasara tiempo con sus 3 hijas. Pero Salinas no podía detenerse. Roberto Guzmán merecía justicia. Las familias destrozadas merecían respuestas. Y en algún lugar de su mente, Salinas sabía que el zorro volvería a atacar. Los criminales como él nunca se conformaban con un solo golpe, por grande que fuera. La ciudad de Veracruz, mientras tanto, vivía aterrorizada. Los bancos contrataron seguridad adicional. Los empleados bancarios comenzaron a renunciar, buscando trabajos menos peligrosos. La economía local, ya golpeada por la crisis nacional, sufrió otro revés cuando los inversionistas retiraron sus fondos, temerosos de que sus ahorros pudieran ser robados. El zorro no solo había robado dinero, había robado la paz y la confianza de toda una comunidad. Mariana Velázquez intentó volver a trabajar 3 semanas después del asalto. El banco la había reubicado en turnos diurnos, un gesto de consideración por su trauma. Pero cada vez que entraba al edificio, sus manos temblaban incontrolablemente. Cada sombra le parecía amenazante. Cada ruido la hacía sobresaltar. Los ataques de pánico se volvieron frecuentes. Su médico le recetó pastillas para dormir, pero las pesadillas continuaban. Veía a Roberto cayendo una y otra vez. Veía la sangre de Ernesto empapando sus manos. Escuchaba los gritos de Claudia resonando en su cabeza. Claudia Ramírez, la joven recién casada, se mudó con su esposo a Ciudad de México apenas un mes después del incidente. No podía soportar estar en Veracruz, donde cada esquina le recordaba aquella noche. Su matrimonio, tan nuevo y lleno de promesas, comenzó a deteriorarse bajo el peso del trauma. Su esposo, Alberto, intentaba ser comprensivo, pero no entendía por qué Claudia ya no era la misma mujer alegre y espontánea de la que se había enamorado. Los traumas invisibles son los más difíciles de explicar. Tomás Ibarra, el contador junior que había presenciado todo paralizado por el terror, desarrolló un problema con el alcohol. Comenzó bebiendo para dormir, luego para funcionar durante el día. Su rendimiento laboral se desplomó. El banco, comprensivo al principio, eventualmente tuvo que despedirlo cuando apareció borracho a trabajar 3 veces en una semana. Su sueño de tener un despacho contable propio se evaporó junto con su dignidad. A los 30 años, Tomás era un hombre destruido, viviendo en un cuarto rentado, bebiendo para olvidar lo que nunca podría olvidar. El comandante Salinas visitaba regularmente a estos sobrevivientes, no solo para investigar, sino porque sentía una responsabilidad personal hacia ellos. Cada vez que veía el sufrimiento en sus rostros, su determinación de capturar a el zorro se fortalecía. Pero las pistas seguían siendo esquivas, los testigos poco confiables, las pruebas circunstanciales. Era como perseguir un fantasma. Un día de mayo, 2 meses después del atraco, llegó información anónima. Alguien había llamado a la estación de policía desde un teléfono público cerca del Mercado Hidalgo. La voz, masculina y nerviosa, mencionó un nombre. Busquen a la mujer del vestido rojo. Ella sabe quién es el zorro. Ella es la razón por la que volvió. Luego colgó. Los investigadores trataron de rastrear la llamada, pero en aquella época, sin la tecnología moderna, era prácticamente imposible. ¿Quién era la mujer del vestido rojo? ¿Qué conexión tenía con el zorro? ¿Por qué había vuelto después de tantos años? Estas preguntas se convirtieron en la obsesión de Salinas. Comenzó a revisar los archivos antiguos, los casos sin resolver de los años 70, buscando algún patrón, alguna pista que hubiera sido pasada por alto. Y fue entonces cuando encontró algo que cambiaría el rumbo de toda la investigación. En 1974,
Casi 9 años antes del asalto al Banco Nacional, había ocurrido otro robo espectacular en Veracruz. Una joyería de la calle Zamora había sido asaltada por un hombre enmascarado que dejó como firma una nota con el dibujo de un zorro. Robó joyas valoradas en millones de pesos, pero lo extraño del caso fue que una semana después, algunas de las piezas más valiosas aparecieron en la puerta de un orfanato, junto con una nota que decía: «Para los que realmente lo necesitan». Era un Robin Hood moderno, o al menos eso dijeron los periódicos de la época. Pero había algo más en ese archivo antiguo que captó la atención de Salinas. El dueño de la joyería, un hombre llamado Augusto Villarreal, había mencionado durante su testimonio que sospechaba que el robo estaba relacionado con su hija, Carolina Villarreal, quien se había fugado con un novio de clase baja un año antes. Augusto había desheredado a su hija y prohibido que su nombre fuera mencionado en la familia. La investigación de entonces nunca siguió esa línea porque no había evidencia que conectara a Carolina con el robo. ¿Podría ser Carolina la mujer del vestido rojo? Seguía viva. ¿Dónde estaba ahora? Salinas ordenó a su equipo localizar cualquier registro de Carolina Villarreal. Lo que descubrieron los dejó helados. Carolina había muerto en diciembre de 1982, apenas 3 meses antes del asalto al banco, en un hospital público de Veracruz. La causa de muerte: cáncer de pulmón avanzado. Tenía solo 35 años. Y en su certificado de defunción, en la línea donde decía «nombre del cónyuge», había un espacio en blanco. Carolina había muerto sola, sin familiares registrados, sin nadie que reclamara su cuerpo. Fue enterrada en una fosa común del Panteón Municipal. Pero el expediente del hospital contenía algo más. En sus últimas semanas de vida, Carolina había recibido visitas regulares de un hombre que el personal describía como alto, de complexión atlética, con cicatriz en la ceja izquierda, siempre vestido con elegancia discreta. El hombre nunca dio su nombre. Pagaba en efectivo las medicinas que Carolina necesitaba. Y según una enfermera que el comandante Salinas logró localizar, en una de las últimas conversaciones que presenció, escuchó a Carolina decirle al hombre: «Prométeme que cuidarás de ellos. Prométeme que les darás lo que yo nunca pude darles». ¿Quiénes eran ellos? La investigación reveló que Carolina había tenido 2 hijos gemelos en 1976, nacidos en un hospital de Boca del Río. Los niños, un niño y una niña, habían sido dados en adopción cuando tenían apenas 1 mes de vida, porque Carolina no tenía recursos para mantenerlos. El padre de los gemelos nunca fue registrado oficialmente, pero las descripciones del hombre que visitaba a Carolina en el hospital coincidían con varias características físicas que los testigos del asalto de 1974 habían mencionado sobre el zorro, detalles que solo ahora cobraban sentido. El comandante Salinas sintió que finalmente las piezas comenzaban a encajar. El zorro no había vuelto por codicia. Había vuelto por amor, o más precisamente por una promesa hecha a una mujer moribunda. Pero ¿qué promesa? ¿Dónde estaban esos niños ahora? ¿Qué conexión tenían con el asalto al banco? Y lo más importante, ¿cómo podía Salinas usar esta información para atrapar finalmente al hombre que había atormentado a Veracruz durante décadas? La búsqueda de los gemelos se convirtió en prioridad. Los registros de adopción de aquella época eran notoriamente desorganizados. Muchas adopciones se hacían de manera informal, sin papeles oficiales, especialmente en casos donde los padres biológicos eran pobres o marginados socialmente. El equipo de Salinas pasó semanas revisando archivos polvorientos en oficinas gubernamentales, hablando con trabajadoras sociales retiradas, rastreando cada hilo posible.
Fue un trabajo tedioso, frustrante, pero necesario. Finalmente, en julio de 1983, 4 meses después del asalto, encontraron un registro. Los gemelos de Carolina Villarreal habían sido adoptados por 2 familias diferentes. Era inusual separar gemelos, pero en aquel entonces encontrar una familia dispuesta a adoptar a 2 niños simultáneamente era casi imposible. El niño, registrado como Miguel, había sido adoptado por una familia de pescadores en Alvarado, un pequeño pueblo costero a 50 kilómetros de Veracruz. La niña, registrada como Lucía, había sido adoptada por una pareja de maestros en Xalapa, la capital del estado. Cuando los investigadores localizaron a las familias adoptivas, descubrieron algo perturbador. 3 meses atrás, exactamente 2 semanas después del asalto al banco, ambas familias habían recibido sobres anónimos conteniendo dinero en efectivo. La familia de Miguel recibió 200,000 pesos, suficiente para comprar una nueva lancha y equipo de pesca que les permitiría duplicar sus ingresos. La familia de Lucía recibió 300,000 pesos, exactamente la cantidad que necesitaban para pagar las operaciones médicas de la madre adoptiva, quien sufría de un tumor que requería cirugía costosa. Los sobres no contenían ningún mensaje, ninguna explicación, solo fajos de billetes nuevos. El comandante Salinas no necesitaba ser un genio para conectar los puntos. El zorro había usado parte del dinero robado para cumplir la promesa que le hizo a Carolina en su lecho de muerte: asegurar que sus hijos, los hijos que ella tuvo que abandonar, tuvieran una vida mejor. Era un acto simultáneamente noble y criminal, una contradicción que haría que muchos en Veracruz se cuestionaran sus propios juicios morales en los meses venideros. Pero esta revelación no facilitó la captura. Si algo, complicó aún más las cosas, porque ahora el caso tenía matices que antes no existían. El zorro seguía siendo un criminal violento, responsable de la muerte de Roberto Guzmán y del sufrimiento de innumerables víctimas. Pero también era un hombre que había cumplido una promesa de amor, un padre que había intentado, a su manera retorcida, cuidar de los hijos que probablemente nunca conoció personalmente. ¿Cómo procesar esta dualidad? ¿Cómo explicársela a Dolores, la viuda de Roberto, que merecía ver a su esposo vengado? ¿Cómo explicársela a Mariana, que seguía sin poder dormir por las noches? La respuesta de Salinas fue clara: un crimen seguía siendo un crimen, sin importar las motivaciones. La justicia no podía ser selectiva. Roberto Guzmán merecía justicia. Las víctimas traumatizadas merecían ver a su atacante tras las rejas. Y así, la investigación continuó con renovado vigor. Ahora tenían una conexión emocional que explicaba el porqué, pero aún necesitaban el quién y el dónde. ¿Quién era realmente el zorro? ¿Dónde se escondía? ¿Tenía cómplices permanentes o los reclutaba para cada trabajo? ¿Volvería a atacar? En agosto de 1983, 5 meses después del asalto, ocurrió algo inesperado. Ernesto Campos, quien se había recuperado milagrosamente de sus heridas, pero quedó con dificultades respiratorias permanentes, pidió hablar urgentemente con el comandante Salinas. Cuando el investigador llegó a la casa de Ernesto, encontró al hombre sentado en su sala, con las manos temblorosas sosteniendo una taza de café. «Recordé algo», dijo Ernesto con voz quebrada. «Algo que vi esa noche pero que mi mente bloqueó por el trauma. Necesito contárselo». Lo que Ernesto reveló esa tarde cambiaría completamente el rumbo de la investigación y llevaría a los investigadores hacia un giro inesperado que nadie había anticipado. Pero esa revelación también pondría en peligro mortal a Ernesto y a su familia, porque el zorro tenía ojos y oídos en lugares que nadie sospechaba.
y cuando se enterara de que Ernesto estaba hablando, tomaría medidas drásticas para proteger su identidad y su libertad. El juego del gato y el ratón estaba por entrar en su fase más peligrosa y violenta. Ernesto Campos cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera ver con mayor claridad las imágenes que su mente había suprimido durante 5 meses. El comandante Salinas esperó paciente, su grabadora discreta encendida sobre la mesa de centro. La esposa de Ernesto, Patricia, había llevado a los niños a casa de su madre para que el ambiente estuviera tranquilo. Lo que estaba por revelarse necesitaba ser dicho sin interrupciones. «Cuando me dispararon», comenzó Ernesto con voz temblorosa, «caí detrás del mostrador principal. El dolor era insoportable, pero mi mente seguía consciente. Mariana estaba presionando mi hombro, hablándome, pero yo miraba hacia otro lado, hacia la puerta trasera del banco que da al callejón. Y fue entonces cuando lo vi. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café con manos temblorosas. Vi cuando el zorro se quitó el pasamontañas por un segundo para limpiarse el sudor. Fue apenas un momento, tal vez 3 segundos, pero vi su rostro. El comandante Salinas se inclinó hacia adelante. Esta era la pista que había estado esperando durante meses. ¿Puede describirlo?, preguntó con calma, aunque su corazón latía aceleradamente. Era más joven de lo que esperaba, continuó Ernesto. 30 y tantos años, tal vez 40. Tenía una cicatriz en la ceja izquierda, exactamente como describieron los testigos anteriores. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No era de un criminal salvaje o despiadado. Era tristeza, una tristeza profunda en sus ojos. Y entonces vi algo más. Llevaba un collar, una cadena de oro con un dije. No pude ver qué era el dije exactamente, pero brillaba bajo las luces de emergencia. ¿Algo más?, presionó Salinas. ¿Escuchó su nombre? ¿Alguno de los cómplices lo llamó de alguna manera? Ernesto negó con la cabeza. Eran extremadamente cuidadosos. Usaban códigos, números. Uno era 3, otro era 5. Pero hubo un momento, cuando pensaron que yo estaba inconsciente, en que uno de ellos dijo algo extraño. Dijo: «Jefe, ya casi terminamos. Pronto podrás descansar». Ella estaría orgullosa. Y el zorro respondió: «Ella está muerta, esto es lo último, lo prometido es deuda». Las palabras confirmaban la teoría de Salinas sobre Carolina Villarreal. El zorro había hecho esto por ella, cumpliendo una promesa póstuma. Pero ahora tenían algo más, una descripción física actualizada y la confirmación de que el zorro planeaba retirarse después de este golpe. Si iban a atraparlo, el tiempo se estaba agotando. Un criminal que desaparece después de su último trabajo es casi imposible de rastrear. «Hay algo más», agregó Ernesto, su voz bajando hasta casi un susurro. «Cuando los paramédicos finalmente llegaron y me estaban sacando en la camilla, vi un carro estacionado al final de la calle. Era un Dodge Dart azul, modelo 79 u 80. Vi cuando el zorro subió al asiento trasero y el carro arrancó hacia el norte. No pude ver la placa, pero el carro tenía una calcomanía en la ventana trasera, algo amarillo, tal vez de alguna universidad o empresa. Esta información era oro puro para la investigación. El comandante Salinas inmediatamente envió equipos a revisar todos los registros de Dodge Dart azules registrados en el estado de Veracruz y estados vecinos. También pusieron vigilancia en los talleres mecánicos y agencias de autos, buscando cualquier vehículo que coincidiera con la descripción. Era trabajo de hormiga, pero habían hecho progresos con menos. Sin embargo, revelar esta información había puesto a Ernesto en una posición peligrosa. Salinas ordenó protección policial para la familia Campos. 2 agentes en rotación vigilarían su casa las 24 horas. Ernesto protestó, diciendo que no quería alarmar a sus hijos, pero el comandante fue inflexible.
Si el zorro descubre que usted puede identificarlo, su vida no vale nada, le dijo sin rodeos. Y la experiencia me ha enseñado que los criminales siempre tienen formas de enterarse de lo que pasa dentro de las estaciones de policía. Esas palabras resultarían ser proféticas de maneras que nadie anticipó. 3 días después de la conversación con Ernesto, la estación de policía recibió una carta anónima. Estaba escrita a máquina, sin firma, con matasellos de Córdoba, una ciudad a 120 kilómetros de distancia. El contenido era breve pero aterrador. Comandante Salinas, usted está muy cerca pero no lo suficiente. Deje de buscarme. Ya conseguí lo que necesitaba. Nunca volveré a robar. Pero si sigue acosando a ciertas personas que amo, me veré forzado a actuar. No querrá ver lo que puedo hacer cuando me siento acorralado. Un fantasma que pronto desaparecerá. La carta causó consternación en el equipo investigativo. ¿Cómo sabía el zorro que estaban cerca? ¿Quién había filtrado información? Salinas ordenó una investigación interna inmediata. Todos los oficiales con acceso al caso fueron interrogados, sus finanzas revisadas, sus movimientos rastreados. Fue un proceso humillante que creó tensiones dentro del departamento, pero era necesario. La confianza se había roto. Mientras tanto, Mariana Velázquez había tomado una decisión drástica. Después de meses de terapia sin resultados satisfactorios, de noches sin dormir y ataques de pánico cada vez más frecuentes, decidió que necesitaba hacer algo por sí misma para encontrar paz. No podía esperar pasivamente a que la policía resolviera el caso. Necesitaba participar activamente en la búsqueda de justicia para Roberto. Así que comenzó su propia investigación amateur, usando sus conocimientos como contadora y su acceso a ciertos registros bancarios. Lo que Mariana descubrió la dejó helada. Revisando transacciones antiguas, encontró un patrón que nadie más había notado. Durante los 6 meses anteriores al asalto, alguien había estado haciendo depósitos pequeños pero regulares en una cuenta de ahorros vinculada al Orfanato San José, la misma institución que había recibido joyas robadas en 1974. Los depósitos variaban entre 5,000 y 10,000 pesos, cantidades lo suficientemente pequeñas como para no levantar sospechas, pero que sumaban más de 200,000 pesos en total. La cuenta había sido abierta a nombre de Fundación Carolina, y la dirección registrada era un apartado postal en el centro de Veracruz. Mariana llevó esta información al comandante Salinas. El investigador quedó impresionado por la meticulosidad de su trabajo. Inmediatamente enviaron agentes a vigilar el apartado postal. Durante 2 semanas, nada sucedió. Nadie recogió correspondencia. Pero en la tercera semana, un viernes por la tarde, una mujer de aproximadamente 60 años llegó al correo y abrió el apartado. Los agentes la siguieron discretamente hasta una casa modesta en la colonia Reforma. La mujer resultó ser Luisa Mendoza, quien había sido trabajadora social en el hospital donde Carolina Villarreal murió. Cuando los investigadores la interrogaron, Luisa finalmente rompió en llanto y confesó todo. Él me pidió que abriera esa cuenta. Sollozó. Me dio dinero para depositar regularmente. Dijo que era para niños huérfanos, para que tuvieran mejores oportunidades. ¿Cómo iba a saber que era dinero robado? Parecía un hombre tan genuinamente preocupado por hacer el bien. ¿Conoce su nombre real?, preguntó Salinas urgentemente. Luisa negó con la cabeza. Siempre se presentó como Miguel. Pero escuché a Carolina llamarlo de otra manera una vez, cuando estaba semiconsciente por los medicamentos. Lo llamó Vicente. No estoy segura si era su nombre real o un apodo cariñoso. Vicente. Era un nombre común, pero era más de lo que habían tenido antes.
Salinas ordenó buscar en bases de datos todos los Vicente o Miguel con antecedentes criminales, con la descripción física que tenían, con conexión al puerto de Veracruz. Los resultados fueron cientos de posibilidades. Era como buscar una aguja en un pajar, pero al menos ahora sabían qué tipo de aguja buscar. La investigación también reveló algo más sobre Luisa. Ella había sido amiga cercana de Carolina durante sus últimos meses de vida. Carolina le había confiado la historia completa. Cómo se había enamorado de un hombre que ella sabía era un ladrón, pero que también era la persona más honesta y generosa que había conocido. Cómo él robaba a los ricos, pero siempre compartía con los pobres. Cómo habían sido felices durante años, viviendo modestamente a pesar de que él podría haber sido rico. Cómo tuvieron que dar a sus gemelos en adopción porque la vida que llevaban era demasiado peligrosa para criar niños. Y cómo, cuando ella enfermó, él prometió cuidar de esos niños, aunque fuera desde las sombras, aunque nunca pudieran saber quién era realmente su padre. Era una historia trágica que humanizaba a El Zorro de maneras que incomodaban a los investigadores. Es más fácil cazar a un monstruo que a un hombre con motivos comprensibles, pero Salinas se recordaba constantemente que Roberto Guzmán estaba muerto, que Ernesto Campos respiraba con dificultad cada día, que Mariana no podía dormir, que Claudia había tenido que huir de su propia ciudad, que Tomás había perdido todo. El Zorro podía tener motivos nobles, pero sus métodos habían destruido vidas inocentes. La justicia no podía negociarse. En septiembre de 1983, 6 meses después del asalto, finalmente tuvieron un golpe de suerte. Un mecánico en el puerto reportó haber trabajado recientemente en un Dodge Dart azul que coincidía con la descripción. El dueño había pagado en efectivo para reparar daños en el parachoques trasero y reemplazar la calcomanía de la ventana que estaba desteñida. El mecánico, un hombre observador llamado Javier, recordaba que la calcomanía era de la Universidad Veracruzana. También recordaba que el cliente tenía una cicatriz en la ceja izquierda. ¿Le dio su nombre?, preguntó Salinas con el corazón acelerado. Sí, respondió Javier consultando su cuaderno de servicios. Vicente Solís, dirección en Boca del Río. Pero cuando intenté enviarle la factura por correo, la carta fue devuelta. La dirección no existe. Nombre falso, dirección falsa, pero finalmente tenían algo. La descripción del vehículo coincidía perfectamente. Salinas ordenó que todos los oficiales disponibles buscaran el Dodge Dart azul. Patrullas recorrieron cada calle de Veracruz y sus alrededores. Pusieron retenes en las carreteras principales. Distribuyeron fotografías compuestas del sospechoso basadas en las descripciones de Ernesto y Javier. Por primera vez en meses sentían que estaban verdaderamente cerca, pero el Zorro era más astuto de lo que habían anticipado. 2 días después del incidente con el mecánico, el Dodge Dart azul apareció abandonado en un estacionamiento cerca del puerto, con las llaves todavía en el encendido. Había sido limpiado meticulosamente, sin huellas dactilares, sin evidencia forense útil. Dentro encontraron solo una cosa, una fotografía Polaroid de 2 niños jugando en una playa, de espaldas a la cámara. En el reverso, escrito con letra cursiva elegante, decía: «Ellos están a salvo. Eso es todo lo que importa». Era claro que el Zorro sabía que lo estaban buscando activamente y había decidido desaparecer por completo. Abandonar el carro era su forma de decirles que había terminado, que nunca lo encontrarían, porque ya no tenía razón para permanecer visible. Para un criminal que había operado en las sombras durante décadas, volver a esas sombras permanentemente sería fácil. El comandante Salinas sintió frustración y rabia. Habían estado tan cerca, pero también sintió algo más,
Una resignación amarga de que tal vez, solo tal vez, el zorro realmente se había retirado. Los meses pasaron sin nuevos asaltos, sin nuevas pistas, sin ninguna señal de que siguiera activo. La investigación comenzó a enfriarse nuevamente, esta vez, tal vez permanentemente. Para las víctimas, esta falta de cierre fue agonizante. Dolores, la viuda de Roberto, cayó en una depresión tan profunda que tuvo que ser hospitalizada. Sus hijos intentaban mantenerla con vida, literalmente, porque ella había perdido toda voluntad de continuar. ¿Para qué?, repetía constantemente. Roberto murió por nada. Ese hombre está libre, probablemente en alguna playa disfrutando del dinero manchado de sangre mientras yo estoy aquí sola. Mariana Velázquez eventualmente renunció al banco. No podía soportar trabajar en un lugar que le recordaba constantemente aquella noche horrible. Encontró trabajo como contadora en una pequeña empresa de importaciones, ganando la mitad de lo que ganaba antes, pero al menos podía dormir ocasionalmente. Sus hijos notaban que mamá estaba diferente, más callada, más triste, pero eran demasiado jóvenes para entender completamente el trauma que cargaba. Ernesto Campos volvió al banco después de 8 meses de recuperación, pero nunca fue el mismo. Cada respiración le recordaba aquella bala. Cada vez que veía su propia sangre, incluso por un pequeño corte, tenía flashbacks. Su familia lo notaba más irritable, más distante. El trauma no se limitaba solo a las víctimas directas, se extendía en ondas, afectando a todos los que las rodeaban. Claudia Ramírez se divorció de Alberto apenas un año después de casarse. El peso del trauma había sido demasiado para su joven matrimonio. Ella volvió a Veracruz eventualmente, pero nunca volvió a trabajar en un banco. Encontró empleo como maestra en una escuela primaria, rodeada de niños cuya inocencia le recordaba que no todo en el mundo era oscuro y violento. Tomás Ibarra, el contador que había desarrollado problemas con el alcohol, finalmente tocó fondo cuando fue arrestado por conducir ebrio y causar un accidente menor. Sentado en una celda esa noche, sobrio por primera vez en meses, finalmente se dio cuenta de que estaba destruyendo su propia vida de una manera que el zorro nunca podría haber hecho. Buscó ayuda en Alcohólicos Anónimos y comenzó el largo camino de la recuperación. Sería un proceso de años, lleno de recaídas y reintentos, pero al menos estaba intentando. El comandante Salinas nunca cerró oficialmente el caso. Seguía siendo técnicamente una investigación activa, aunque ya no se le asignaban recursos significativos. Salinas revisaba el archivo periódicamente, buscando algo que pudiera haber pasado por alto, alguna pista que pudiera reabrir la investigación. Pero con cada mes que pasaba sin nuevos desarrollos, la probabilidad de resolución disminuía. En diciembre de 1983, 9 meses después del asalto, ocurrió algo inesperado que reavivaría brevemente las esperanzas. El director del orfanato San José, el padre Germán Ruiz, contactó a la policía con información inquietante. Habían recibido otro sobre anónimo, conteniendo 500,000 pesos en efectivo, junto con una nota que decía: para los niños que no tienen culpa de los pecados de los adultos. Úsenlo bien. Es lo último que puedo dar. Salinas inmediatamente fue al orfanato y examinó el sobre. No había huellas dactilares. El matasellos era de Puebla, otra ciudad alejada. Pero lo que llamó su atención fue el tipo de sobre. Papel manila de alta calidad, exactamente del mismo tipo usado en la carta que él había recibido meses atrás. Era definitivamente del zorro. ¿Por qué seguir enviando dinero?, se preguntó Salinas en voz alta. Ya cumplió su promesa con los gemelos de Carolina. ¿Por qué arriesgarse a ser rastreado enviando más donaciones? Su colega,
el detective Ramírez, ofreció una teoría. Tal vez no puede parar. Tal vez robar de los ricos para dar a los pobres se ha convertido en su identidad, en su forma de justificar una vida criminal. O tal vez genuinamente se preocupa por estos niños. Era un misterio psicológico que fascinaba y frustraba a Salinas en partes iguales. Intentaron nuevamente rastrear el sobre, vigilar el orfanato por si acaso el zorro aparecía en persona, pero nada funcionó. El hombre era un fantasma, intocable e invisible. Los años pasaron. 1984 llegó sin nuevos asaltos, sin nuevas pistas. El caso de La sombra del zorro se convirtió en leyenda urbana, una historia que los viejos contaban a los jóvenes en las cantinas del puerto. Algunos lo pintaban como un héroe romántico, un Robin Hood mexicano. Otros lo recordaban correctamente como un criminal violento cuyas acciones habían destruido vidas. La verdad, como suele ser, estaba en algún punto intermedio, demasiado compleja para etiquetas simples. En 1985, Salinas fue promovido a un puesto administrativo más alto, lo que significaba menos trabajo de campo. El caso quedó oficialmente en manos de investigadores más jóvenes que no tenían la misma conexión emocional con las víctimas. Las visitas a Mariana, a Ernesto, a Dolores se volvieron menos frecuentes. La vida continuaba, como siempre lo hace, incluso cuando la justicia queda pendiente. Mariana Velázquez eventualmente encontró cierta paz a través de la terapia intensiva y el apoyo de sus hijos, que crecieron para ser jóvenes compasivos y fuertes. Nunca olvidó aquella noche, pero aprendió a vivir con el recuerdo sin que la destruyera completamente. Se casó nuevamente en 1987 con un hombre gentil que aceptaba sus cicatrices invisibles y nunca presionaba cuando ella tenía días malos. Ernesto Campos se retiró del banco en 1988, 5 años después del asalto, con una pensión completa por discapacidad. Pasaba sus días con sus nietos, encontrando alegría en las pequeñas cosas que antes daba por sentadas. Las pesadillas nunca desaparecieron completamente, pero se volvieron menos frecuentes. Su familia se mantuvo unida, sostenidos por el amor mutuo y la gratitud de que Ernesto, a diferencia de Roberto, había sobrevivido. Dolores Guzmán nunca se recuperó completamente de la pérdida de su esposo. Murió en 1990, 7 años después del asalto, de lo que el certificado de defunción llamó insuficiencia cardíaca. Pero lo que sus hijos sabían era realmente un corazón roto que simplemente dejó de querer latir. Fue enterrada junto a Roberto en el cementerio municipal, reunidos finalmente después de años de separación dolorosa. Claudia Ramírez encontró paz enseñando a niños. Se casó nuevamente en 1992, esta vez con un colega maestro que era paciente y comprensivo. Tuvieron 2 hijos y vivieron una vida tranquila en un suburbio de Veracruz. Ocasionalmente, cuando pasaba cerca del antiguo banco, que había sido convertido en una tienda departamental en 1990, sentía un escalofrío, pero había aprendido a seguir caminando. Tomás Ibarra logró mantener la sobriedad después de múltiples intentos. Nunca recuperó su carrera como contador, pero encontró trabajo como contador auxiliar en una escuela técnica. Se casó tarde, a los 42 años, con una mujer que conoció en las reuniones de AA. No tuvieron hijos, pero adoptaron 3 perros rescatados y encontraron felicidad en las cosas simples. El trauma había cambiado su vida irrevocablemente, pero no la había terminado. El comandante Arturo Salinas se retiró de la policía en 1995, después de 30 años de servicio. En su discurso de despedida mencionó el caso de El Zorro como su mayor frustración profesional. Algunos casos no se resuelven, dijo con voz áspera de emoción. Algunos criminales escapan de la justicia terrenal,
Pero eso no significa que dejemos de intentar, porque cada esfuerzo, cada pista seguida, cada interrogatorio realizado reafirma nuestro compromiso con las víctimas. Ellas merecen saber que no fueron olvidadas. Y en cuanto al zorro mismo, nunca fue capturado. Nunca hubo otro asalto con su firma característica. Algunos investigadores que siguieron el caso en años posteriores teorizaron que tal vez había muerto, tal vez de enfermedad o accidente. Otros creían que había dejado México completamente, tal vez mudándose a Centroamérica o incluso Estados Unidos, donde podría vivir anónimamente con el dinero que había acumulado. Pero nadie sabía con certeza. Lo que sí se sabía era que los gemelos de Carolina Villarreal crecieron sin saber nunca quién era su padre biológico. Miguel, el niño adoptado por los pescadores en Alvarado, se convirtió en ingeniero naval. Lucía, la niña adoptada por los maestros en Xalapa, se convirtió en médico pediátrico. Ambos tuvieron vidas exitosas y plenas, gracias en parte al dinero anónimo que sus familias adoptivas recibieron en momentos críticos. El Orfanato San José usó las donaciones anónimas para expandir sus instalaciones y mejorar sus programas educativos, ayudando a cientos de niños a lo largo de los años. En 1998, 15 años después del asalto, un periodista investigativo llamado Federico Montes escribió un libro sobre el caso titulado La sombra del zorro. Crimen, amor y justicia en Veracruz. El libro se volvió un bestseller regional, reavivando el interés en el caso y generando nuevas teorías. Montes entrevistó a todas las víctimas sobrevivientes, a los investigadores, incluso a Luisa Mendoza, la trabajadora social. El libro presentaba el caso como una tragedia griega moderna. Un hombre obligado por el amor a traicionar sus propios principios morales, víctimas inocentes atrapadas en el fuego cruzado y una justicia que nunca llegó. El libro generó controversia. Algunos lo acusaron de romantizar a un criminal. Otros argumentaban que simplemente presentaba la complejidad humana sin juzgar. Mariana Velázquez leyó el libro y lloró durante días. Ver su trauma expuesto en páginas impresas fue devastador y catártico al mismo tiempo. Al menos, le dijo a su esposo, la gente sabrá que Roberto existió, que fue un buen hombre que murió por nada excepto estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En el año 2000, 17 años después del asalto, el Banco Nacional fue finalmente demolido para construir un centro comercial moderno. Mariana asistió al evento, observando desde la distancia mientras las excavadoras destruían el edificio que había albergado sus peores recuerdos. Sintió que parte de su trauma se desmoronaba junto con aquellas paredes de cantera gris. No era cierre completo, pero era algo. Ese mismo año, Arturo Salinas, ya retirado y disfrutando de sus nietos, recibió una carta anónima en su casa. Su esposa Elena la recogió del buzón y se la entregó con expresión preocupada. El sobre era de papel manila de alta calidad, el mismo tipo que había visto cientos de veces en los archivos del caso. Salinas la abrió con manos temblorosas, su corazón latiendo aceleradamente. Dentro había una sola hoja con un mensaje escrito a máquina. Comandante Salinas, sé que está retirado, pero necesitaba que supiera la verdad antes de que sea demasiado tarde. Nunca quise que muriera nadie. Roberto Guzmán fue un accidente. Uno de mis hombres entró en pánico cuando Roberto lo sorprendió en el sótano y lo golpeó demasiado fuerte. Yo no di esa orden. Cada día cargo con esa culpa. Disparé a Ernesto Campos porque intentó activar la alarma, pero apunté al hombro intencionalmente. No soy un asesino por naturaleza, aunque sé que eso no hace ninguna diferencia para las familias que destruí. Carolina me hizo prometer que después de su muerte, yo dejaría esta vida.
Cumplí esa promesa. Nunca volví a robar después de marzo de 1983. Los gemelos están bien. Nunca sabrán quién fui. Es mejor así. Algunos secretos deben morir con nosotros. Usted fue un buen investigador. Estuvo más cerca de lo que cree. Si hubiera revisado los registros de inmigración de Centroamérica en 1984, tal vez me hubiera encontrado. Pero ahora es demasiado tarde. Estoy viejo, enfermo. Los médicos me dan meses, tal vez un año. El cáncer, la misma enfermedad que se llevó a Carolina, ahora viene por mí. Tal vez es justicia poética. Escribo esto no para pedir perdón, porque sé que no lo merezco, sino para que las víctimas sepan que sus rostros me persiguieron cada día desde aquella noche. Que Roberto, Mariana, Ernesto, Claudia, Tomás, todos ellos, fueron más que solo obstáculos. Fueron personas reales cuyas vidas arruiné por mi egoísmo. Dígales, si puede, que lo lamento. Sé que mis palabras no cambian nada, pero son todo lo que puedo ofrecer. El fantasma que nunca capturó. Salinas leyó la carta 3 veces, sus manos temblando más con cada lectura. Llamó inmediatamente a sus antiguos colegas en la policía. Intentaron rastrear la carta. El matasellos era de Guatemala City. Enviaron solicitudes de cooperación internacional, pero las burocracias se movían lentamente. Para cuando las autoridades guatemaltecas pudieron investigar, habían pasado meses. No encontraron nada concluyente. Salinas debatió durante semanas si compartir el contenido de la carta con las víctimas. Finalmente, decidió que merecían saber, aunque la información nunca pudiera ser verificada. Visitó a Mariana primero. Ella escuchó en silencio mientras Salinas leía la carta en voz alta, lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Cambia algo?, preguntó finalmente. Roberto sigue muerto. Ese hombre sigue libre, muriendo cómodamente en algún lugar lejano. ¿Dónde está la justicia? Salinas no tenía respuesta, porque no había respuesta satisfactoria. La justicia a veces simplemente no llega, sin importar cuánto la busquemos, sin importar cuánto la merezcamos. Era una lección amarga que había aprendido en sus décadas como policía, pero que nunca se volvía más fácil de aceptar. Visitó también a Ernesto Campos, quien tuvo una reacción diferente. Si está enfermo y muriendo, dijo Ernesto, entonces está recibiendo su castigo. Tal vez no el que yo hubiera elegido, pero el cáncer es un enemigo que no perdona. Tal vez eso es justicia suficiente. Su esposa Patricia, sin embargo, no estuvo de acuerdo. Ninguna enfermedad compensa el sufrimiento que causó, dijo firmemente. Debería morir en una prisión, no en libertad. A Claudia Ramírez la carta la dejó extrañamente sin emoción. No sé qué sentir, admitió. ¿Debería alegrarme de que se esté muriendo? ¿Debería sentir pena? Todo lo que siento es vacío. Ese hombre robó parte de mi alma aquella noche y su muerte no me la devolverá. Tomás Ibarra, sobrio por varios años ya para entonces, leyó la carta y simplemente asintió. En mi recuperación aprendí sobre el perdón, dijo. No porque los perpetradores lo merezcan, sino porque el odio nos envenena más que a ellos. No sé si puedo perdonar a El Zorro, pero puedo elegir no dejar que me consuma más. Ya perdí demasiados años de mi vida por lo que hizo. La viuda de Roberto, los hijos de Dolores, que habían perdido a su madre por el dolor, recibieron la noticia a través de Salinas. El hijo mayor, Javier Guzmán, quien ahora tenía 40 años, expresó frustración mezclada con resignación. Mi padre murió hace 17 años. Mi madre murió destrozada 10 años después. Esta carta no los trae de vuelta. Ese hombre puede morirse sabiendo que destruyó completamente nuestra familia. ¿Es eso justicia? No lo sé. Los medios de comunicación se enteraron de la carta eventualmente.
El periodista Federico Montes escribió un artículo de seguimiento para su libro, titulado La confesión final del zorro. El artículo generó debates acalorados en Veracruz y más allá. ¿Puede un criminal violento ser también un hombre de principios? ¿Es posible que alguien haga cosas terribles por razones que considera nobles? ¿Dónde está la línea entre el antihéroe y el villano? Algunos ciudadanos veracruzanos comenzaron a dejar flores en el sitio donde había estado el banco, ahora un centro comercial bullicioso. Era un memorial no oficial para Roberto Guzmán y para todas las víctimas del crimen. Otros criticaron esto, argumentando que romantizar el caso era una falta de respeto a los que sufrieron. La ciudad estaba dividida, incapaz de llegar a un consenso sobre cómo recordar o interpretar aquella noche de marzo de 1983. En 2003, 20 años después del asalto, la Universidad Veracruzana organizó un simposio académico sobre el caso, examinándolo desde perspectivas criminológicas, psicológicas y sociológicas. Mariana Velázquez fue invitada a hablar como víctima sobreviviente, subió al podio frente a 200 personas, profesores, estudiantes, investigadores, y por primera vez en 2 décadas contó su historia completa sin romper en llanto. He pasado 20 años intentando entender aquella noche, comenzó con voz firme, intentando entender por qué le sucedió a Roberto, a nosotros. ¿Por qué ese hombre eligió la violencia cuando supuestamente tenía principios nobles? Y creo que finalmente lo entiendo. Porque era un ser humano y los seres humanos somos contradictorios. Podemos amar y odiar, crear y destruir, salvar y matar, todo al mismo tiempo. El zorro amaba a Carolina y a sus hijos, pero ese amor no le dio derecho a destruir otras familias. La motivación no justifica el método, y yo me niego a romantizar a un hombre que mató a mi amigo. El auditorio guardó silencio absoluto. Cuando Mariana terminó, recibió una ovación de pie que duró 5 minutos. Su testimonio fue citado en numerosos trabajos académicos en los años siguientes. Se había convertido, sin buscarlo, en una voz para las víctimas olvidadas del crimen, aquellas cuyas historias a menudo quedan eclipsadas por la fascinación pública con los criminales carismáticos. Si te ha conmovido esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas sobre este caso. Tu participación nos ayuda a continuar investigando y compartiendo historias que no deben ser olvidadas. Ernesto Campos murió en 2007, a los 72 años, de complicaciones respiratorias relacionadas con la herida de bala que había recibido 24 años atrás. Su funeral fue multitudinario. Había vivido más de 2 décadas después del asalto, viendo crecer a sus nietos, celebrando aniversarios con Patricia, pero su cuerpo nunca se recuperó completamente. La bala del zorro eventualmente cobró su vida, solo lo hizo lentamente. Mariana asistió al funeral y lloró no solo por Ernesto, sino por todas las vidas interrumpidas por aquella noche, por Roberto, quien nunca llegó a su jubilación, por Dolores, quien murió de corazón roto, por Claudia, cuyo matrimonio fue destruido antes de comenzar, por Tomás, quien perdió años a la botella, por todos ellos, víctimas de una violencia que pudo haberse evitado si un hombre hubiera elegido otro camino. En 2010, casi 30 años después del asalto, Arturo Salinas sufrió un derrame cerebral severo. Sobrevivió, pero quedó con movilidad limitada y dificultades del habla. Su esposa Elena cuidaba de él con devoción. Una tarde, mientras Elena lo ayudaba a caminar por el jardín de su casa, Salinas señaló hacia su viejo maletín de investigador que guardaba en un estante polvoriento del garaje. «Zorro»,
logró decir con esfuerzo. Archivo. Elena entendió. Trajo el maletín, desgastado por décadas de uso, y sacó el grueso archivo del caso. Salinas pasó las páginas lentamente con su única mano funcional, deteniéndose en fotografías de la escena del crimen, en reportes de testigos, en la carta anónima que había recibido 10 años atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El caso había definido una parte significativa de su carrera y vida, y morir sin resolverlo era su mayor pesar profesional. «Lo hiciste bien», le dijo Elena sosteniendo su mano. «Hiciste todo lo que pudiste. Algunos casos simplemente no se pueden resolver, pero las víctimas siempre supieron que no te rendiste». Salinas asintió, pero la tristeza en sus ojos no disminuyó. Para un hombre dedicado a la justicia toda su vida, aceptar la derrota era casi imposible. Salinas murió en 2012, llevándose consigo décadas de experiencia investigativa y el conocimiento íntimo de un caso que nunca dejó de perseguirlo. En su funeral, Mariana Velázquez dio un elogio emotivo. «El comandante Salinas nunca capturó a El Zorro», dijo, «pero nos dio algo igual de importante. Nos mostró que alguien se preocupaba, que nuestro sufrimiento importaba, que Roberto Guzmán no era solo un número en un archivo, sino un ser humano que merecía justicia. Por eso le estaremos eternamente agradecidos». Los años continuaron pasando. Los gemelos de Carolina Villarreal, Miguel y Lucía, ahora adultos en sus 30 y tantos años, nunca supieron la verdad completa sobre su padre biológico. Miguel, el ingeniero naval, trabajaba diseñando barcos en Tampico. Lucía, la pediatra, tenía una práctica exitosa en Ciudad de México. Ambos habían intentado investigar sus orígenes en algún momento, pero los registros de adopción eran fragmentarios y las pistas se habían enfriado décadas atrás. En 2015, 32 años después del asalto, un hombre anciano murió en un hospital público de Ciudad de Guatemala. Tenía 75 años y había estado viviendo bajo el nombre de Vicente Aguilar. No tenía familiares conocidos, ningún amigo cercano. Murió solo, de cáncer de pulmón en etapa terminal. Entre sus escasas posesiones había una fotografía antigua de una mujer joven y hermosa, con el nombre Carolina escrito en el reverso, y un collar de oro con un dije en forma de zorro. Estas pertenencias fueron desechadas cuando limpiaron su cuarto de hospital. Nadie en Guatemala sabía quién era realmente, ni las vidas que había impactado en Veracruz décadas atrás. Si este era realmente el Zorro, murió exactamente como la carta a Salinas había predicho, anónimo, enfermo, cargando sus secretos hasta el final. No hubo justicia formal, no hubo juicio, no hubo consecuencias legales. Solo la enfermedad y la soledad, y tal vez, si creía en tales cosas, el juicio de su propia conciencia. En Veracruz, la vida continuaba. El puerto seguía vibrante, lleno de comercio y cultura. Nuevas generaciones crecían sin saber nada sobre el Zorro o la noche en que aterrorizó el Banco Nacional. El edificio había sido reemplazado, los testigos envejecían o morían, los archivos se amarilleaban en sótanos olvidados. La historia se convertía gradualmente en leyenda, luego en mito, luego en nada. Mariana Velázquez, ahora una mujer de 60 y tantos años, visitaba ocasionalmente el cementerio donde Roberto Guzmán estaba enterrado junto a su esposa Dolores. Llevaba flores, limpiaba la lápida y hablaba con su viejo amigo como si pudiera escucharla. «Nunca lo atraparon, Roberto», le decía, «pero nunca te olvidamos. Tu vida importó. Tu muerte no fue en vano porque nos enseñó que debemos valorar cada momento, cada persona, cada oportunidad de hacer el bien en lugar del mal». En 2020, 37 años después del asalto,
Una estudiante de criminología de la Universidad Veracruzana llamada Andrea Solís eligió el caso de El Zorro para su tesis de maestría. Entrevistó a Mariana, quien ahora era la última víctima sobreviviente accesible. Claudia se había mudado permanentemente fuera del país. Tomás vivía en reclusión y no quería hablar. Los hijos de las víctimas originales accedieron a compartir las historias de sus padres. La tesis de Andrea, titulada Justicia diferida, el impacto multigeneracional del caso La sombra del zorro, examinaba no solo el crimen en sí, sino las ondas expansivas de trauma que afectaron a familias enteras durante décadas. Documentaba cómo el hijo de Roberto Guzmán, Javier, desarrolló ansiedad crónica, cómo los hijos de Mariana Velázquez crecieron con una madre que nunca pudo explicarles completamente su dolor. Cómo los nietos de Ernesto Campos conocían a su abuelo solo como un hombre que respiraba con dificultad y tenía pesadillas frecuentes. El crimen no termina cuando el criminal huye, escribió Andrea en su conclusión. Continúa en las vidas destrozadas, en los niños que crecen sin padre, en las viudas que nunca se recuperan, en los sobrevivientes que nunca vuelven a sentirse seguros. El zorro pudo haber escapado de la justicia legal, pero las víctimas nunca escaparon de sus consecuencias. Esa es la verdadera historia que necesitamos recordar. La tesis ganó premios nacionales y fue publicada como libro en 2022. Se usó como texto en cursos de criminología y victimología en universidades de todo México. El nombre de Roberto Guzmán, Dolores, Ernesto Campos, Mariana Velázquez, Claudia Ramírez y Tomás Ibarra fueron finalmente inmortalizados no como estadísticas, sino como personas reales cuyas vidas importaban. En 2023, 40 años exactos después del asalto, el gobierno municipal de Veracruz finalmente instaló una placa conmemorativa en el sitio donde había estado el banco. La ceremonia fue pequeña pero significativa. Mariana Velázquez, ahora de 72 años, develó la placa junto con Javier Guzmán, el hijo de Roberto. La placa decía simplemente: en memoria de Roberto Guzmán, quien perdió su vida en cumplimiento de su deber el 14 de marzo de 1983. Que nunca olvidemos que detrás de cada crimen hay víctimas reales con nombres, historias y familias que los amaban. Los pocos asistentes guardaron un minuto de silencio. Mariana tocó la placa con dedos temblorosos. Tomó 40 años, susurró. Pero finalmente tienes un memorial, Roberto. Finalmente la ciudad recuerda. Esa noche, Mariana escribió en su diario algo que había comenzado por recomendación de su terapeuta décadas atrás. Hoy cerramos un capítulo que nunca debió abrirse. El zorro escapó, murió libre, nunca enfrentó justicia real, pero nosotros sobrevivimos. Esa es nuestra victoria. Seguimos aquí, seguimos recordando, seguimos testimoniando que las víctimas importan más que los criminales, sin importar cuán romántica sea su historia. Algunos días todavía tengo pesadillas. Algunos días todavía escucho el disparo que hirió a Ernesto. Pero también tengo días buenos, días donde puedo sonreír, abrazar a mis nietos, sentir el sol en mi rostro y agradecer que sobreviví. El trauma nunca desaparece completamente, pero aprendí a vivir junto a él en lugar de dejarlo vivir por mí. El caso de La sombra del zorro permanece técnicamente abierto en los archivos de la Policía Judicial de Veracruz, aunque nadie lo investiga activamente. Los archivos originales están deteriorados, las evidencias físicas hace tiempo perdidas o contaminadas. Las pocas personas que conocen los detalles íntimos del caso están envejeciendo o muertas. En otra década, tal vez 2, no quedará nadie vivo que recuerde aquella noche directamente,
pero la historia sobrevivirá en libros, tesis, artículos periodísticos y memorias familiares. Sobrevivirá como un recordatorio doloroso de que la justicia es imperfecta, que los criminales a veces escapan, que las víctimas a menudo sufren más que los perpetradores. Y tal vez, solo tal vez, sobrevivirá como motivación para las futuras generaciones de investigadores, policías y defensores de víctimas, recordándoles por qué su trabajo importa, porque cada víctima merece ser recordada. Cada caso sin resolver es una herida abierta en el tejido social. Y aunque el zorro nunca fue capturado, aunque la justicia nunca llegó completamente, las voces de Roberto, Dolores, Ernesto, Patricia, Mariana, Claudia, Tomás y tantos otros siguen resonando, exigiendo que nunca olvidemos el costo humano real del crimen. En las noches tranquilas del puerto de Veracruz, cuando el viento sopla desde el Golfo, como lo hizo aquella noche de marzo de 1983, algunos ancianos todavía cuentan la historia de La sombra del zorro. Los detalles varían con cada narrador. Algunos lo pintan como villano, otros como antihéroe. Pero todos están de acuerdo en una cosa. Las víctimas pagaron un precio que ningún motivo, por noble que fuera, podía justificar. Y esa es la verdadera historia que merece ser contada, la que debe perdurar cuando todos los demás detalles se desvanezcan en la bruma del tiempo y la memoria imperfecta. Mariana Velázquez murió pacíficamente en su sueño en 2024, a los 73 años, rodeada de su familia. En su funeral, sus nietos leyeron pasajes de sus diarios donde documentaba su jornada desde víctima traumatizada hasta sobreviviente resiliente y finalmente defensora de otras víctimas. Su legado no fue el trauma que sufrió, sino la fortaleza que demostró al rehusarse a ser definida únicamente por aquella noche terrible. Fue enterrada con un retrato de Roberto Guzmán en su mano, cumpliendo su promesa de nunca olvidar al amigo que perdió. Y así termina la historia de La sombra del zorro, no con justicia triunfante o villanos capturados, sino con la verdad más honesta, que algunas heridas nunca sanan completamente, que algunos crímenes nunca se resuelven, pero que la humanidad de las víctimas, su valor, su resiliencia y su negativa a ser olvidadas, es en sí misma una forma de victoria contra el olvido y la indiferencia que a menudo eclipsa a los que sufren.